Hola mis amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Si es la primera vez que usted está pasando por aquí y no me conoce, pues con mucho gusto me presento. Yo soy Jaime, una youtuber cubana exactamente pinareña que le encanta compartir su día a día con ustedes. Y antes de continuar con el video, pues lo primero que quiero hacer es enviarle un saludo a usted donde quiera que se encuentre, en cualquier país que usted me esté viendo, pues llegue hasta usted mi saludo y mis bendiciones desde aquí, y ahora sí, pues vamos a continuar con el video. En el video anterior yo les estaba comentando pues que al día siguiente era el cumpleaños de mi niño, que cumplía 9 años, y que la verdad estaba muy deprimida, muy triste, muy molesta porque no teníamos corriente desde hacía 5 días y pues no había forma de que yo le pudiera hacer un pastel o un bizcocho o una panetela, como es conocida aquí. Aclaro que no estoy hablando de vestirla de tipo cake ni nada de eso, porque realmente nunca la he vestido y no tengo tampoco los instrumentos para hacerla, o sea, la manga pastelera, las boquillas, esas cosas no las tengo, aparte de que nunca lo he intentado. Pero bueno, quería hacerle un bizcocho, un pastel, algo, un dulce, así, algo como para pasar el cumpleaños en familia, y también un refresquito frío, que ya pues ustedes pudieron notar que yo realmente estaba muy triste porque es que es lo último, que ni siquiera un refresquito frío se pudiera tomar el día de su cumpleaños. Y pues realmente esa noche me acosté horrible, para qué les voy a decir. Subí el video, recibí muchos comentarios, muchas personas me dieron información, o sea, me dieron recetas de cómo podía hacerlo. Y a pesar de que leí todos los comentarios, de que pensé por supuesto que al día siguiente cuando me levantara pues tenía que hacer algo, pero ese bizcocho había que hacerlo, pues realmente me acosté muy frustrada, muy mal, porque era la primera vez que pasaba algo así. Yo nunca le había hecho un cumpleaños, de hecho nunca se lo he hecho, no hay condiciones para eso. Pero bueno, ya quedarse sin un bizcocho, sin un pastel el día de su cumpleaños y ni siquiera poderse tomar un refresquito frío, pues la verdad es que ya era algo bastante duro, ¿no? Pero como digo, como dije en el título del video, Dios no le falta a nadie. Y usted va a ver por qué. Pues bueno, aquella noche yo me acosté muy triste, muy abatida, muy mal. Y les cuento, que es la muy buena noticia, que a la 1:01 de la madrugada pues nos pusieron la luz, amigos. Después de 5 días sin corriente nos pusieron la luz, después de que ya pues yo me había hecho a la idea de que vamos a ver cómo quedaba el bizcocho, ya que no lo podía hacer en olla reina como siempre lo había hecho. Pues nos pusieron la luz, y la verdad es que eso para mí fue un milagro de Dios. Un milagro de Dios fue que nos pusieran la corriente para que yo pudiera resolver este problema. Y quizás muchos de ustedes pues se digan, Dios mío, pero con tan poca cosa ella es feliz y se alegra. Pues sí, amigos, la verdad es que con tan poca cosa yo me alegré mucho y fui muy feliz, porque por lo menos mi hijo pudo tomarse su refresquito frío, pude hacerle su pastel. No tienen idea pues de la cantidad de cosas que hubo que hacer, porque ya 5 días sin corriente. Hubo que lavar, ponerme a hacer el pastel. De hecho hice 2 pasteles, uno de coco, que era una mezcla que me había comprado en supermarket esta suscriptora italiana, y que yo les había dicho en un video pues que lo iba a dejar para hacerlo más adelante. Pues bueno, lo hice ese día. Y también hice un pastel de chocolate, y les cuento lo que me pasó con el pastel de chocolate. Imagínense ustedes que ya yo había acabado de hacer el pastel de coco, pues lo vacié y preparé la mezcla para hacer el pastel de chocolate. Y pueden creer que apenas puse el pastel de chocolate a la corriente, pues se fue nuevamente la corriente. A esa hora pues molesta nuevamente, volví a coger el recipiente de dentro de la olla, encendí unos carboncitos con muy poquitos carbones, le puse una tapita de zinc como me habían dicho algunas de ustedes, muchas gracias por la receta, y comencé a hacer el pastel, siempre velándolo con temor a que se me quemara, porque bueno, ya no tenía más huevos y era el último chocolate que me quedaba, y la verdad es que me hubiera dolido muchísimo que se me hubiera quemado como en ocasiones anteriores cuando lo hice con carbón. Pero amigos, gracias a Dios, una vez más, gracias a Dios, como a los 20 minutos pues volvieron a poner la corriente, y rápidamente cogí el recipiente de la olla, lo volví a poner y logré hacer mi pastel de chocolate. Gracias a ese señor que hay arriba y que nunca me desampara, pues pude hacer el pastel. Esto es pues para todos los que me preguntaron, Jaime, ¿pudiste hacer algo al fin? Pues sí, amigos, sí, la verdad es que sí, que pude hacerle su bizcocho de chocolate y también uno de coco. Les cuento que me puse a hacer unos buñuelos porque
quería pues hacer algún dulcecito más y yo nunca en mi vida había hecho buñuelos, de hecho no sabía ni los ingredientes como tal que llevaban los buñuelos para quedar suavecitos. Y amigos, me quedó que parecían una piedra. Una piedra, me quedaron aquellos buñuelos durísimos, durísimos, durísimos. Dije, bueno, pues vamos a hacerles un almíbar para ver si poniéndolos en almíbar, pues se suavizan un poco. Y la verdad es que se suavizaron un poco, muy poco en realidad, muy poco, porque siguieron quedando durísimos igual. Pero bueno, estoy contenta, la verdad estoy contenta, estoy muy satisfecha porque en el momento que más mal me sentía, cuando yo más pensé que estaba derrotada porque no podía, la verdad me sentía frustradísima, pues pude, Dios me ayudó y nos pusieron las corrientes justo ese día y pude hacerle su pastel de chocolate. También se pudo tomar sus refresquitos fríos y le pude hacer unos buñuelos que aunque quedaron duros, pues se los comieron ellos. No les importa cómo queden las cosas, ellos se las comen. Así que para todos los que me dieron pues su apoyo, para todos los que me dijeron receticas para que pudiera hacer esta panetela en caso de que no hubiera corriente, pues muchas gracias para ustedes, bendiciones para ustedes, para todos, porque muchísimos participaron y me dieron su apoyo. Y al final pues Dios me dio el mayor regalo, que fue el de poner la corriente ese día del cumpleaños de mi hijo y de que yo pudiera hacerle pues su dulcecito. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Repito, no importa en qué país del mundo usted se encuentre, si usted está viendo este video, si usted sigue mi canal, pues bendiciones. Y si no sigue, pues bueno, suscríbase, que es totalmente gratis, que a usted no le cuesta nada, a mí me está ayudando un montón. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Nos vamos a ver en un próximo video muy pronto, les prometo que será muy pronto. Y hasta un próximo encuentro. Chao.